Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la creación de un protagonista en videojuegos, el cual es una pieza clave para enganchar a los jugadores y dar vida a la narrativa. Un protagonista bien diseñado puede definir la experiencia de juego. Exploraremos cómo crear un protagonista efectivo. Veremos tres ejemplos de Nintendo, siendo uno un protagonista mudo, un protagonista que habla y un protagonista intermedio entre todas estas. Añadiremos también un ejemplo de Pokémon y finalmente analizaremos, en base a todo esto, qué hace a un protagonista bueno y qué hace a un protagonista malo. ¿Qué hace a un buen protagonista? Crear un protagonista implica entender la experiencia que queremos ofrecer. Algunos puntos claves, por ejemplo, son la identidad y el trasfondo. ¿Quién es nuestro protagonista? ¿Qué lo motiva? Un buen protagonista necesita una historia que intrigue o que haga conectar al jugador. La interactividad. Dentro de los videojuegos, el protagonista es el enlace entre el jugador y la narrativa, reflejando en sí sus decisiones o mostrando una personalidad cautivadora que haga generar cierto interés. La evolución que muestra el protagonista. Un protagonista es dinámico, crece emocionalmente, crece físicamente, en habilidades, en sus metas, estas pueden ser cambiantes. Y el estilo narrativo. ¿El protagonista es mudo para poder proyectar la personalidad del jugador? ¿Es un protagonista que habla con voz propia? ¿O es acaso un punto intermedio entre estas? Esto va a definir como tal la narrativa, así que pasemos a los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo, el protagonista mudo, Link de The Legend of Zelda. No tiene diálogos, permitiendo así que el jugador proyecte su personalidad sobre este. Eso lo convierte en un gran ejemplo. Como tal, Link no habla en todo el juego, pero sus acciones lo hacen por él. El explorar Hyrule, el luchar, resolver puzzles, todo esto lo definen como un héroe. Su silencio da un control total al jugador sobre su propia interpretación personal. Pero a su vez, Link tiene cierta voz. Aunque no sea escuchada como tal, sabemos que Link tiene una personalidad por los sucesos del mundo, por los personajes que intervienen en las misiones secundarias, lo que opinan sobre Link respecto a los sucesos, a todo lo que está ocurriendo en el momento en pantalla y demás. Eso también nos presenta un ligero problema, que el trasfondo sea complicado de desarrollar. El que Link no tenga diálogos hace que esto sea muy difícil de explicar. Pero Nintendo se vale de las cinemáticas y el entorno para poder mostrarnos el trasfondo de Link, para poder entender lo que piensa este personaje. ¿Cómo lo hacen entre las cinemáticas? Fácil. Las expresiones faciales, los gestos que hace, el cómo reacciona frente a XY situación, el cómo el mundo reacciona frente a Link en alguna situación específica. Salgámonos un poco de Zelda Breath of the Wild y esto, el cómo reacciona la gente a Link cuando se transforma en lobo, el Zelda Twilight Princess, o cómo reacciona él mismo ante esa situación. Aunque no hable, entendemos lo que pasa con el personaje por eso, porque las cinemáticas y el entorno nos ayudan a darnos cuenta. Y finalmente tenemos que Link se vuelve un lienzo versátil gracias a todo esto. Es su silencio lo que lo vuelve universal, algo que permite que el jugador pueda reflejarse sobre el personaje, que el jugador sienta un control completo, pero tengamos en cuenta que de todos modos la personalidad de Link sigue existiendo. Él sigue haciendo cosas, el mundo sigue sabiendo de su existencia, por lo cual aplica dentro de un protagonista válido, hecho y derecho. Continuemos con el segundo ejemplo. Shulk de Xenoblade, un protagonista que habla. Es literalmente el otro extremo. En este caso tenemos un protagonista con voz y una personalidad definida. Entre sus características, pues Shulk nos refleja su personalidad. Tiene diálogos muy expresivos. Estos diálogos reflejan su determinación, sus dudas, su conexión con la espada que lleva consigo, la cual se llama Monado. Es su voz la que impulsa la narrativa y la vuelve épica. Nos muestra asimismo una ventaja al permitirnos tener una historia cinemática y emocional. Los jugadores conectan con Shulk por su crecimiento y su lucha contra el destino. A pesar de comenzar simplemente como una lucha por la venganza, Shulk madura a lo largo de la historia. Y es algo que vamos viendo por la forma en que habla, cómo cambia su tono narrativo respecto al inicio del juego. Es una persona completamente diferente al inicio y al final. Pero esto a la vez nos presenta un desafío.
la proyección del personaje y del jugador se vuelve algo limitada. O sea, al jugador le cuesta un poco más identificarse con Shulk, pero eso no llega a ser una limitante. ¿Por qué? Porque el carisma del personaje lo compensa. Llega un punto en el juego en el que tú simplemente dices, sí, sé que es su historia. O sea, sé que es la historia de Shulk. Y me identifico con algunas cosas que hace Shulk, no necesariamente con todas. Pero lo entiendo por qué actúa así, y esto lo hace un muy buen personaje. Y es un protagonista porque todo lo que hace, pues, sus acciones se ven reflejadas en el mundo, tienen consecuencias, la gente lo sabe, la gente se lo dice, los personajes notan cómo va madurando y lo van mostrando en las escenas. Entonces eso lo compensa bastante. Y finalmente, pues, este tipo de personajes ofrecen una experiencia que está más orientada a la narración. Al tener voz, la narrativa es mucho más fácil de entrar visualmente, tanto por texto como por lo que tienes en pantalla, ¿no? Este tipo de personajes son muy buenos para juegos que quieren aportar una gran carga narrativa. Así que si quieres contar una historia que sea bastante compleja, una historia con bastante trasfondo, con bastante world building, este tipo de personajes son perfectos para ti, porque son parte del mundo, se sienten muy naturales. Estos protagonistas son muy, muy naturales. Y créedme, a veces la gente puede pensar que es una limitante el que no sea un avatar, pero no, todo lo contrario. Muchas veces, si el contexto de la historia es nutrirte con una narrativa enriquecedora, pues son muy buenos, son muy muy buenos. Y Shulk es un buen ejemplo de esto. Toda la serie Xenoblade es buen ejemplo, pero quise tomar a Shulk porque lo tengo bastante reciente y podía hablar del mejor. Sigamos con el tercer ejemplo, uno de mis favoritos honestamente, y el que he aplicado dentro de mi desarrollo de juegos. El protagonista, como lo llamo, intermedio. En este caso, Violet de Fire Emblem Three Houses me parece un muy buen ejemplo dentro de Nintendo. ¿Por qué intermedio? Porque este protagonista va a combinar enfoques de ambos, tanto del mudo como del protagonista que habla. Este protagonista no va a tener tanto texto como un protagonista que habla, pero tampoco se va a limitar a dar opciones de sí, no. Sus opciones de respuesta van a ser un poco más elaboradas. Tiene una personalidad reservada por lo general este tipo de protagonistas, porque sus diálogos existen, pero no son tan intrusivos. A pesar de esto, el jugador tiene cierta elección en cuanto, por ejemplo, su género y las decisiones que toman que afectan a la historia y a la vez afectan a las relaciones entre personajes. Esto es característico de los Fire Emblem desde siempre. Cada cosa que hablas con un personaje puede hacer que la relación incremente, disminuya, y se activan mediante pasar más tiempo juntos, por lo general combatir juntos, pero en este juego específico pasando tiempo también en el monasterio, dándoles regalos, tomando el té, comiendo juntos. Son formas que han implementado para que puedas descubrir qué opinan los otros personajes sobre este personaje y también tener opciones de respuesta para poder expresarte como tú lo sientas. Esto nos da una libertad de experiencia mediante el uso de la moral. Es decir, se está equilibrando una narrativa guiada, pero dan cierta libertad para moldear la experiencia mediante las elecciones morales, haciendo de Violet un poco personalizable. El jugador puede llegar a pensar incluso que Violet es mudo, y a la vez puede llegar a pensar que está hablando, pero es que está haciendo ambas. Estás eligiendo por él o por ella. Sin embargo, eso también presenta ciertas complicaciones. Su expresividad es bastante limitada al basarse netamente en opciones de respuesta. No tiene diálogos directos, solo opciones de respuestas, las cuales nos van mostrando pues, que Violet puede mostrarse muy amable, puede ser una persona muy caótica, específicamente en una ruta. No haré spoiler de qué ruta es, pero hay una ruta en la cual nos damos cuenta que Violet se moldea según nuestras decisiones. Es una persona que es neutra a todo, pero nosotros podemos hacer que opine como alguien bueno, como alguien malo, y los otros personajes entienden eso y nos responden frente a esas decisiones que hemos ido tomando. Claro que escribir este tipo de cosas es un poco complicado porque tienes que escribir todas las vertientes, pero como dije sobre esas complicaciones, es que esto puede hacerlo un poco menos memorable que otros personajes, como por ejemplo los lords. Edelgard, Dimitri y Claude es que tienen unas personalidades bestiales al lado de Violet, pero no es algo de preocuparse.
porque al final los personajes, aunque son secundarios, pueden llegar a destacar un poco más que el protagonista. Sin embargo, no deben de traspasarlo. De todos modos, las decisiones que Violet tiene dentro de su juego hacen que esto sea compensado, así que esas complicaciones se ven anuladas. Violet, en mi opinión, impacta bastante con la flexibilidad narrativa que ofrece. Es decir, ese tipo de protagonista conecta con el jugador y su mundo gracias a la flexibilidad que ofrece. Como mencioné anteriormente, el poder elegir si este protagonista va a ser caótico o va a ser muy amable, todo en base a las opciones de respuesta que tienes, hacen que la experiencia sea un poco diferente dependiendo de la persona que lo esté usando. Vamos con el ejemplo de Pokémon. Bien, aquí tenemos un caso que puede ser un poquito controversial. El protagonista típico de Pokémon, vamos a usar de ejemplo Red, de Pokémon rojo y azul. En Pokémon los protagonistas suelen ser mudos. Como característica ya sabemos que los protagonistas mudos no hablan, y ese es el mismo caso de Red. Permite la proyección al tener una motivación tan sencilla como convertirse en un campeón Pokémon. Los jugadores así pueden definir su viaje con su equipo y sus acciones. Pero a su vez peca de ser un poquito genérico. De eso hablaremos luego. Como parte positiva, como decía antes, es que el objetivo es simple, es universal, entonces es muy fácil que te proyectes con él, entiendas sus objetivos. Te das cuenta que a pesar de que dices, bueno, Rojo nunca habla, un protagonista de Pokémon no tiene por qué hablar. Es verdad, Rojo no habla, pero Rojo hace cosas. La disolución del Team Rocket es consecuencia de las acciones de Rojo. Lo que ocurre con Azul también es consecuencia de las acciones de Rojo. El ayudarle en ese proceso de madurez, donde empieza a ser un niño berrinches, a terminar dándose cuenta que no lo puede tener todo siempre. Es un protagonista que, aunque no es el mejor ejemplo de un protagonista, es como lo han estado haciendo hasta la fecha. Es un héroe del rollo Link, del rollo Mario, que no habla, pero sus acciones hablan por él. Pero como decía antes, esto puede ser un poco genérico, porque no tiene diálogos y no tiene un trasfondo profundo. Un ejemplo de hacerlo bien es Link, como dije antes. Link no tiene diálogos, pero sí tiene un trasfondo bastante profundo dentro de su juego, tiene una importancia, los NPCs te lo dicen, las misiones secundarias te hacen entender que Link tiene importancia. Rojo también tiene importancia, pero peca de ser bastante genérico, y es un error que vienen arrastrando en Pokémon bastantes veces. Por eso quería hacer hincapié en esto. Pero finalmente, Red también tiene su impacto, al igual que la mayoría de los protagonistas de Pokémon, en el aspecto de que representa sueños. El querer convertirse en campeón es el equivalente a un RPG típico querer ser el héroe, querer salvar el mundo. Y lo que tú puedes asociar como persona al querer superarte, querer tener una meta que cumplir. Su personalidad acaba dependiendo de cada jugador a fin de cuentas. Algunos se dan cuenta de que sí tiene personalidad, otros piensan que no y solo machacan el botón de pasar texto creyendo que no está pasando nada en la historia, que suele ser el error típico. Es algo que hay que tener bastante en cuenta al momento de escribir un protagonista. Si quieres hacerlo mudo, por favor tomad de ejemplo a Link, no toméis de ejemplo a los protagonistas de Pokémon. Es que creo que honestamente el mejor ejemplo que tiene Pokémon de ser un protagonista funcional fue en Blanco y Negro. Y simplemente porque Cheren y Bell carreaban todo y hacían que sintieras que tu protagonista estaba haciendo cosas. Y porque bueno, también hacías cosas, los líderes hablaban contigo, te das cuenta de que generaban cierta afinidad. Fue como donde mejor lo hicieron, pero luego se lo volvieron a cargar y volvieron a hacer un machacabotón. Y al momento de querer contar una historia, créanme, el protagonista es muy importante. Si quieres darle un enfoque narrativo al juego, ten muy en cuenta eso. Bueno, ahora vamos a lo que seguramente habéis oído. Saber qué hace un protagonista bueno. Vamos a usar un protagonista dentro de los mismos Monster Catcher, ya que estamos hablando de hacer un fangame de Pokémon y Pokémon es un Monster Catcher al final del día. El Nahobina de Shin Megami Tensei 5 me parece un protagonista bastante bueno y memorable. Está muy bien integrado al juego. Empezando por su diseño es bastante único. Tenemos al lado izquierdo el diseño base del protagonista, cuando es un estudiante sin más, antes de que se fusione con el ser divino que lo va a convertir en la figura de la derecha.
El personaje de la derecha es el que vas a controlar la mayoría del tiempo. Su diseño con el cabello largo aporta mucho en el momento que lo ves moverse con el mapa, el cabello va ondulado, moviéndose por todos lados, los patrones que ves dentro de la ropa se iluminan, la espada de luz que sostiene en la mano no la lleva siempre, la invoca antes de luchar. Son detallitos que parecen algo que se te pasaría de la mano como tal, pero aportan mucho al momento de verlo en game. En su influencia narrativa podemos decir que aunque el protagonista es mudo, toma decisiones morales, tal cual lo hace Violet como mencionaba antes, y estas decisiones que el jugador toma tienen una consecuencia dentro del juego, tanto alineándote como al orden, el caos o un camino neutral. Su trasfondo de base es intrigante y como mencioné antes, las elecciones que tomas impactan significativamente en el mundo y en la narrativa, mediante sidequests. Al terminar, por ejemplo, una sidequest te suelen hacer una pregunta, la contestas y entiendes por dónde vas lanzándote. Los otros personajes reaccionan a ti, dicen cosas positivas o negativas, están de acuerdo o en contra de lo que tú estás pensando en ese momento. Al igual, no solo los personajes, sino también los ángeles, los demonios que te encuentras por el lugar, estarán más acorde a unirse a tu grupo o no, dependiendo de la alineación que estés tomando. El protagonista casi no habla, como dije, muy pocas veces toma una decisión directa, pero sí que toma muchas indirectas, porque el juego bebe mucho de darte dos líneas de sidequest dentro de uno, por así decir, dos elecciones de sidequest, no sería línea, digamos que te dan una sidequest que te pide derrotar demonios que son malos, o sea que son del caos, y esa sidequest se la da un ángel. Tú llegas donde el demonio y el demonio antes de eso te habla, te explica lo que realmente piensa. Y ahí es donde entra tu decisión como protagonista, como jugador. Si apoyas lo que te dijo ese ángel o si escuchas al demonio y piensas que ese tiene razón y vas en su lugar a tomar su misión, cancelas la anterior y ayudas a este, dependiendo de lo que tú pienses que es correcto o no. El juego también trata bastante el tema de lo que es bueno y lo que es malo, exponiéndonos que realmente no hay un bien o un mal de por medio, sino que todo depende desde el punto que lo mires. Esto como tal también tiene influencia en el gameplay, y no solo de la forma que he hablado, no solamente diciendo que te lleva hacia un final o otro, no, también dentro del game loop, o sea, el combate. El combate de Shin Megami Tensei tiene una mecánica la cual es bastante similar a la de Pokémon, de atrapar a los Pokémon para que te ayuden dentro de los combates y poder progresar en la historia. Aquí en lugar de capturarlos, lo que haces es hablar con los ángeles, hablar con los demonios, hablar con dioses, hablar con quien sea. Y en base a tu alineación será más o menos complicado el negociar con ellos para que se unan a tu equipo. Esa negociación refuerza su rol como mediador dentro de las facciones que están en guerra. Y a su vez hace que tú sientas una libertad al estar decidiendo cómo se está desarrollando la historia, aunque eso no quiere decir que la historia vaya a ser infinitamente diferente siempre. Tengamos en cuenta de que es algo que está escrito y programado, pero tú sientes esa libertad como jugador, al menos en tu primera run. Y pues siento que nos ofrece una muy buena experiencia, impacta a este personaje de forma memorable, como dije antes, por su diseño, por la libertad narrativa que te ofrece, y hace que el jugador se sienta parte de este conflicto divino. Pero como no todo siempre puede ser bueno, os traigo un ejemplo de qué hace malo a un protagonista. Lamento mucho tener que usar un ejemplo de Pokémon sabiendo que esto es para hacer fangames de Pokémon, pero esto le sirve a cualquiera que quiera hacer un juego honestamente. Cualquiera que quiera plantearse escribir un juego, escribir un mundo, escribir un protagonista, debe tener eso en cuenta. Un protagonista mal elaborado es aquel que carece de profundidad o de una conexión directa con el jugador o indirecta incluso. Los protagonistas de Espada y Escudo son un muy buen ejemplo. Tienen un diseño muy genérico. Empecemos de ahí. El diseño no es atractivo. Y sí, sé que lo podemos personalizar, sé que podemos cambiar cositas y eso, pero los momentos clímax del juego, los checkpoints, son los gimnasios. ¿Y qué pasa en los gimnasios? Te ponen un chandal que tiene el numerito que tú elegiste, pero el chandal siempre es el mismo.
A pesar que después de cada gimnasio te regalan el chándal de ese gimnasio, a pesar de que puedes comprar otros chándales, no te permiten ponértelos. Lo cual hace que todo se sienta muy vanilla. Lo único que va a cambiar es el estilo de cabello si se lo has cambiado. Si se lo mantuviste por defecto va a ser el mismo. Entonces su diseño siento que no aporta mucho en los momentos clímax. Porque todos los momentos clímax los vas a tener con ese diseño genérico. No vas a poder usar la ropa que le escogiste, no vas a poder usar nada de eso. Y mira que hay diseños que son muy bonitos de ropa. Casualmente ahora que me estoy haciendo lo que con un amigo en Twitch, pues me he dado cuenta que hay muy buenos diseños y es una pena que se desaprovechen de esta forma. O incluso la opción de darte el poder cambiar chandales hubiera sido algo bastante bueno, pero no entiendo el porqué de esa decisión. Pero más allá de eso, un diseño genérico siempre va a ser un problema. Si pones, te lo pongo tal que así. Si tú estás haciendo tu juego, saca una captura con tu personaje al lado de NPCs y al lado de personajes secundarios. Si tu protagonista no destaca, está mal. Su diseño está mal. Porque no destaca, o sea, ¿para qué está? ¿Por qué existe en ese mundo si no está aportando a ello? No lo estás notando. Ahora, algo que también es muy fuerte respecto a esto, la carencia del impacto narrativo. Dejando de lado el diseño, las acciones de Gloria o Víctor se limitan a seguir una narrativa lineal. Ellos no tienen ningún tipo de impacto significativo en la historia. Lo único que estás haciendo es la típica tónica de conseguir medallas, ganar la liga. Pero no tienes un objetivo real, simplemente te vas de tu casa a hacer eso y ya está. La única que te puede dar un objetivo real es Sonia, que te da el típico objetivo cliché al inicio de llenar la Dex. Y luego que te da el objetivo de ayudarle con su investigación sobre la espada y el escudo. Lo único. Es como la parte rescatable, pero luego se va en declive después de la cuarta medalla porque es que parece que se quedaron sin tiempo de desarrollo o algo así, porque va totalmente en declive esa parte. Que eso es algo que cualquiera que haya jugado Pokémon Espada y Escudo lo puede notar. Su personalidad inexistente. Esto lo vuelve bastante débil. ¿Por qué? Porque no tiene una personalidad que se note, no tiene un arco narrativo propio. No hay ningún momento en el que digas, este es el arco del protagonista. No lo tiene. Es que todo el juego se centra en otras cosas. Incluso los personajes secundarios como Hop y Martin. Por mucho que dijo Hop tiene mucho más desarrollo y acaba eclipsando al protagonista. O sea, Hop tiene objetivos de viaje. Marnie tiene objetivos de viaje. Marnie te los cuenta cuando llegas a Crampón, creo que se llama el pueblo donde vive ella, donde está su hermano. Ella te cuenta sus objetivos, te vas enterando poco a poco y demás. La historia se centra en lo de siempre, los Pokémon legendarios y los eventos de la región, pero el protagonista queda como un mero vehículo para el gameplay. Simplemente algo que controlar, ya está. Pero no tiene una personalidad, no tiene un arco, y esto hace que sientas una desconexión con él o con ella. Porque, seamos sinceros, ¿quién se acuerda del protagonista en Pokémon? O sea, en blanco y negro te lo compro. Como lo dije antes, en blanco y negro está bastante bien. Pero en los últimos juegos, por ejemplo, estoy totalmente en contra. Personajes hay bastantes buenos. El protagonista, un desastre. Así que tened eso en cuenta al momento de diseñar vuestros protagonistas y tratad de contestar las preguntas iniciales. O sea, siempre tratad de contestar ¿quién es? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? Siempre hay que tratar de contestar esas preguntas. En inglés se llamarían las W. Toda pregunta que empiece con W, what, who, where, when, todo eso deberías contestarlo. Si tu protagonista contesta esas preguntas, pasamos a la siguiente parte. Pero si no, es que esto no tira ni para adelante ni para atrás. Y bueno, como punto final os voy a dar un par de consejitos para crear a tu protagonista. Si estás creando un protagonista, considera las siguientes cosas. Definir su rol. ¿Qué es tu protagonista? ¿Es un héroe? ¿Es un entrenador? ¿Es un ser divino? Esto te va a guiar mucho al diseño físico del personaje y también al papel que vas a desempeñar. Por ejemplo, un héroe, hablemos de algo como lo que está en pantalla. En este momento sabemos que está Samus, está Lara, está Bayonetta. Hablemos de Bayonetta. Ella es una heroína,
y a la vez también es un ser divino, por así decir, es una bruja. Es una heroína algo rara, porque ella, dependiendo del juego, pues busca un objetivo diferente. El primer juego es una autopercepción de sí misma, entender quién es y por qué. No está en sus planes salvar el mundo, simplemente quiere entenderse. En el segundo juego pues sí que empieza a detener el mundo de un caos tremendo, de un dios tirano, y en el tercer juego pues defiende la humanidad de todo lo que está pasando. Ella es completamente una heroína, a su manera, pero lo es, porque su forma narrativa es que Bayonetta es muy sassy con sus comentarios. Ella es una protagonista que habla definitivamente, habla en todo momento, se burla de los enemigos, pero también muestra su lado sensible, muestra su lado de niña y demás. Y el juego se apoya mucho en mostrar su versión niña durante una proyección en cierta parte del juego. Hablemos, qué sé yo, de un entrenador. Digamos que para tu juego de Pokémon eres un entrenador que se va de viaje por la región, pero ¿por qué vas a viajar? Digamos que tus padres son profesores y tú vas a viajar para ayudarles con su investigación, que tranquilamente pudo ser el gameplay de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Sabiendo que el profesor Birch está ahí, pues hombre, pudieron haber aprovechado eso y habría sido el hijo que se va de expedición para llenar la Dex, para investigar cosas, y en el camino pues toma, te cambiamos un poco la perspectiva para que tengas lo mismo de las medallas. Algo de desarrollo se puede hacer con un entrenador, o con el mismo ejemplo de Rubí, Zafiro y Esmeralda. El protagonista es el hijo de un líder de gimnasio. Se pudo haber aprovechado mucho más escenas con Norman, que te da instrucciones como la que te da cuando ayudas a Blasco a atrapar a su Ralts con el zigzagón de tu padre y eso. Qué sé yo. Tu protagonista puede ser un ser divino como en SMT, como en muchos juegos de este rollo, ¿no? Qué sé yo, en Xenoblade también el protagonista es como una especie de héroe y a la vez es un ser divino y a la vez es un mecánico, un montón de cosas. Ten en cuenta que tu protagonista conecte con el jugador, usa un trasfondo, usa emociones, decisiones, genera empatía mediante ello. Incluso aunque tu personaje sea mudo, el mismo tip que llevo diciendo ya rato, aunque tu protagonista sea mudo, trata de crearle un trasfondo como hacen con Link. Trata de que tu protagonista tenga influencia en el mundo, de que el mundo sepa quién es. Puedes aprovecharte de cambiar los diálogos después de eventos importantes en los cuales tuviste interacción directa, que la gente de los lados cercanos se entere y sepa lo que ha pasado durante al menos cierto tiempo. Son detallitos pequeños, pero que ayudan mucho a crear una personalidad, que ayudan mucho a expresar lo que la gente opina acerca del protagonista dentro de este mundo. Adaptación al medio. Las acciones del protagonista dentro del gameplay deberían reflejar su personalidad o su propósito. Dentro de Pokémon es un poquito complicado. ¿En qué sentido? En que el mejor ejemplo que tenemos podría ser no un protagonista, sino Corellia y los protagonistas quizás de XY. Muestran su personalidad al decirte que el vínculo de la mega evolución pues es algo que alcanzas, si tienes mucho cariño con ellos, si has mostrado que has entrenado de forma fuerte, etcétera y demás. Trata que las mecánicas se enlacen. Las mecánicas deben de enlazarse al personaje, en este caso el protagonista, y por qué existe esa mecánica. Puedo dar mi ejemplo personal dentro del Pokémon Awakening. La mecánica de las clases, cada diseño de clase está enfocado en la personalidad del que la posee, y el protagonista se adapta a ello al mostrar la clase en uso propio. Y en el caso de que el protagonista no sea del mismo género del mismo sexo que el personaje que te confiere ese trabajo, el traje se adapta a la personalidad del protagonista. De base, mis protagonistas son: el chico está orientado al orden, a ser más calmado, y la chica a ser caótica, a crear siempre desastres, y se refleja mucho en los diseños que poseen. Trata de reflejar eso cuando crees tu personaje, cuando crees su diseño, cuando hagas sus diálogos. Trata de que todo vaya conectado. Y como último punto, evita la genericidad. No sé si será un término existente, pero lo he puesto así. Evita ser genérico en otra parte, en otro contexto. Dale un toque único. Como mostré antes, como el diseño del Nahobino, como, qué sé yo, Bayonetta, que está en pantalla también es otro buen ejemplo de diseño. La ropa de Bayonetta, ¿sabíais que es solamente pelo?
ella no tiene ropa. Y eso le da un carisma increíble, el saber que todo el traje que tiene lo ha hecho con su propio pelo. Simplemente porque quiere lucir fancy, quiere lucir genial. Otro ejemplo de un buen diseño puede ser Samus Aran, que también es en pantalla. Sus colores, sus armaduras. A que nadie se esperaba lo que hay detrás de Samus Aran, ¿eh? A que nadie se esperaba hacer a Sweet Samus. Muchos la vimos en Smash por primera vez. Y es diseñazo, ¿eh? Y fuera el diseño, evita ser genérico con los textos, con cómo te expresas del personaje. No hagas personajes olvidables como los protagonistas que nombré antes de Espada y Escudo. Al menos trate de darles unas elecciones simples como Violet. O si estás muy esmerado en que quieres que no hable, trata de hacer un Link. Trata de hacer un Chara de Undertale. Chara tampoco habla, si mal no estoy. Chara solamente decide mediante sus acciones. Son buenos ejemplos de cómo hacer un protagonista. Una cosa que se aconsejaría es que antes de meterse a hacer un juego, jugad. O sea, jugad varias cosas. No os limitéis a jugar solo de lo que queréis hacer. O sea, muchas veces ese es el limitante creativo. Pensar que es que en Pokémon siempre el protagonista ha sido mudo. No tiene que serlo siempre. Puedes hacer un protagonista que hable y quedar muy guapo. O puedes hacerlo mudo, pero busca mejores ejemplos. En serio. Hay una ligera línea, una ligera vertiente entre lo que te esperas de un fangame y lo que puedes ofrecer. Seamos sinceros, mucha gente no tiene expectativa en las narrativas de los fangames, simplemente se espera encontrarse con algo más complicado, con desafíos raros, cosas así. Pero puedes ofrecer una buena narrativa. No hay algo que te limite a hacerlo. No hay bases establecidas. Un juego principal debe regirse esas normas porque claramente es la forma en la que está vendiendo. Bueno, si quieres que tu juego sea comercial y quieres ligarte a eso, tampoco no soy quien te diga que no. Estos simplemente son consejos para que escribáis buenos personajes. Personajes memorables, que la gente los vea y diga, sí, este personaje es así. Y todo depende de la gente a la que estés apuntando y lo que estés queriendo hacer. Si quieres escribir una historia que sea recordada como tal por ser esa historia, estos consejos te vienen muy bien. Si simplemente quieres que tu juego se juegue porque vas a meter 80 cosas y demás, pues hazlo de la forma que consideres. Eso ya depende de ti como autor. Pero este video de hoy va netamente enfocado a eso. A hacer unos mejores protagonistas, a plantearlos dentro del mundo, que tengan importancia en el mundo. Nunca hagas el juego sobre la marcha. Define cosas. Define qué quieres con tu mundo, define qué quieres contar, define qué importancia tiene cada personaje, qué objetivo va a tener. No es necesario que escribas un libro. Puedes hacer un esquema y poner, qué sé yo, fulanito se llama así. Va a hacer esto, su rol es este. Aparecerá en tal y tal parte, su arco se va a tratar de esto y ya está, es un esquema general. Al momento de desarrollarlo te liberas todo lo que te da la gana. Recordemos que crear un protagonista es un arte. Esto es un arte. Como el desarrollo de los videojuegos. O sea, desarrollar un videojuego es arte. Y la creación de un protagonista combina tanto el arte narrativa como el arte conceptual del diseño y lo que quieres transmitir a la persona, la conexión emocional que quieres crear, ya sea un protagonista mudo como Link, un expresivo como Shulk, un flexible como Violet. Si simplemente quieres que sea como Red o quieres que sea súper poderoso como un Agumino, el objetivo es que sea memorable. Evita fuertemente hacer un personaje genérico y apúntase a la profundidad. Así que, ¿qué tipo de protagonista te gusta más? Cuéntame en los comentarios, ¿eh? Y pues también aceptaré sugerencias sobre qué hacer el próximo vídeo. Puede ser en Discord, puede ser aquí, puede ser donde queráis darme la sugerencia. Pero eso, no nos vamos a ir directamente a lo que es sistema. Vamos a estar primero un par de días hablando de cosas importantes, como lo son, en este caso, el protagonista. Quizás el próximo sea hablando un poco de lo que es el planteamiento del mundo. Pero bueno, voy cortando que este video se ha hecho bastante larguito. Espero que os sirva. De todos modos, el archivo lo voy a dejar como un descargable y voy a permitir que lo tengáis dentro de Discord también. Os puede servir mucho. Y eso, hasta otra.